Hermano Oscar. Sí, aquí estamos. ¿Me escucha? No, es todo en silencio. Por un minuto dije, se dañó este computador justo cuando tengo que hablar. No. Es que estaba despidiéndome de la otra plataforma e invitando a ver si algunos nos quieren acompañar. Y ya veo que algunos llegaron, como nuestro hermano Excediel, compañero de milicia. Gracias por estar acá. Es que esas plataformas colombianas hablan mucho. Están conectando con Facebook. En eso está el hermano. Con razón, interrumpí yo. El colombiano siempre. Qué cosa. Ya. Bien, hermano, vamos a comenzar hoy día. Vamos a hacer la... Hermano Oscar, ¿comienza? ¿Sí? ¿Empecemos? Sí, por favor, comienza. Bien, estimados hermanos, hermanas, muy buenas noches a todos. Gracias por su compañía nuevamente. Extiendo las disculpas del día de ayer por ese corte repentino ya al final, debido a una interrupción eléctrica. Yo tenía a cargo el control del sistema, así que les pido 1.000.000 de disculpas, pero fueron por causas de fuerza mayor. Así que esperamos que hoy día nos mantengamos en la normalidad. Ahora yo no tengo control, lo tiene el hermano Néstor, así que por ese lado, cualquier cosa lo reclamo a pan de azúcar. ¿Ah? Bueno, hermanos, gracias nuevamente por su asistencia y por su compañía. Esperamos que el estudio de esta tarde sea de edificación, de ánimo y para poder de alguna otra manera también conocer algunos temas ya que de repente nos afectan a la luz de las Escrituras. Como es habitual, vamos a iniciar con una oración. Voy a pedir a mi hermano Alberto Córdoba, si es posible, por favor, si puedes desmutar su micrófono y nos puede guiar en esta primera oración de inicio. Sí. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí, hermano. Sí, ok. Una vez más, Señor, vamos delante de tu presencia, agradeciendo siempre, Señor, todo lo que recibimos de tu mano. Gracias, Señor, por estos momentos de paz, de poder conversar entre nosotros y también de recibir tu palabra, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque nos das más de lo que necesitamos y de todo lo que recibimos, nada merecemos, Señor. Reconocemos, Señor, que aún haciendo lo correcto, siervos inútiles somos. Te rogamos, Señor, que puedas traer a nuestros hermanos la paz que necesitamos. Sabemos, Señor, que estamos pasando por momentos de pandemia, de incertidumbre, de problemas económicos, pero sabemos, Señor, que tu mano protectora siempre está sobre nosotros. Igual queremos ser instrumentos de tus manos para llevar a aquellos necesitados, los que tengan sus problemas, Señor, una palabra de consuelo, una palabra de amor, también, Señor, de cubrir sus necesidades. Te rogamos, Señor, por aquellos que están pasando por enfermedades. Sabemos, Señor, que es difícil, pero nada es imposible para tus manos, Señor. Te rogamos, Señor, que nos protejas de las tentaciones de este mundo y todo, Señor, las cosas que vemos a diario y que tenemos que decidir. Ayuda a aquel que en esta tarde va a exponer tu palabra, que lo pueda hacer, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, por todos y por Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Bien, hermanos, hoy día va a guiar el estudio nuestro hermano Néstor, un estudio bastante contextualizado e interesante, espero, para todos los que van a estar esta tarde. Así que, hermano Néstor, usted empieza con el tema. Bueno, vamos a silenciar a todos primeramente, ¿ya? Entonces, hermano Oscar puede abrir su micrófono, el hermano Ángel también. Vamos a... El tema de hoy día que traemos, hermanos, tiene que ver con el aborto. Es un tema que no es nuevo porque abortos de niños han habido toda la vida, ¿ya? Y en estos tiempos que estamos viviendo, los países en su
Constitución, en su Carta Magna, están incluyendo una ley sobre el aborto. No es nuevo esto, en Holanda se hizo ya hace 50, 40 años, una cosa así, ¿ya? Por primera vez. Pero hoy día en este país donde vivimos, en Chile y en otros países de Sudamérica, está más, por decirlo de una manera, de moda. Están haciendo mayor énfasis en cuanto al aborto los gobiernos, porque están mirando la conveniencia. La palabra aborto tiene que ver con la conveniencia para los adultos, para las madres, para los gobiernos, para los padres, y eliminar cualquier señal de obstáculo que pueda servir para el bienestar de la sociedad, humanamente hablando. Entonces, yo estaba leyendo allí en los versículos que hablan de aborto en la Escritura, y hablan del nacimiento de prematuro, hablan de un nacimiento espontáneo, hablan de algo inoportuno, anormal, fuera del tiempo normal, también a veces involuntario, accidental, ¿ya? Pero también es consentido. Entonces, hoy día yo estaba mirando y pensando si tenemos el derecho de quitar la vida a alguien. Y dice el texto de Zacarías capítulo 12, en el verso 1, dice lo siguiente, Zacarías capítulo 12, verso 1, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Entonces es Dios quien pone el espíritu dentro del hombre. Y estaba pensando también en el libro de Santiago, en el capítulo 2 y en el verso 26, donde la palabra del Señor dice que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, dice la fe sin obras está muerta. Pero ahí nos menciona que si no hay espíritu dentro del cuerpo, entonces no hay vida. Quiere decir entonces que lo que dice Zacarías es que cuando el Señor pone el espíritu, ¿ya?, del hombre dentro de él, pone la vida. Y el dador de la vida es el Señor. Por eso no tenemos el derecho de quitar la vida a los seres humanos que están dentro del vientre de la madre. Algunas personas están argumentando y diciendo que tenemos derecho de hacer lo que queramos con nuestro cuerpo. Y eso se escucha casi todos los días en la televisión, se lee por la internet, se está oyendo en las diferentes redes sociales, se está transmitiendo, pero la verdad es que cuando uno quiere hacer daño a su cuerpo, lo hace al suyo, no a cuerpo ajeno, porque el niño que está allí es un cuerpo ajeno, está vivo. Dios nos ha dado a nosotros, los seres humanos, como también a los animales, ya el poder de crear vida, no desde el punto de vista milagroso, sino desde el punto de vista convencional. Ya está establecido por Dios que así se produzca la vida y que la humanidad vaya procreándose de esta manera. Entonces, hay una discusión tremenda en cuanto al aborto. Si no hay espíritu, no hay vida. Y para que un cuerpo pueda crecer, pueda nacer, pueda crecer, desarrollarse y salir a la vida física, es necesario que tenga vida. Y para que comience a crecer, tiene que tener vida desde el punto de partida, desde la concepción. Pero mucha gente está argumentando un sinfín de diferentes cosas que hoy día vamos a ir conversando con los hermanos Oscar y con el hermano Ángel. Hermano Ángel, les cedo la palabra.
Gracias, me la sé y a buen punto. Cuando el hermano Néstor nos propuso este tema, me parece sumamente interesante. Yo me inclino a que de pronto hiciéramos conciencia, y qué bueno que las personas y los hermanos y quizás los allegados a nosotros hiciéramos la conciencia suficiente de que toda causa, toda acción tiene una reacción, algo va a causar. A veces pensamos en el aborto como la solución inmediata a un problema que se me llegó. Pero no pensamos en las implicaciones que el hermano Néstor estaba diciendo en este momento, que es una vida y que solamente Dios tiene derecho a quitar la vida. Nos tomamos el papel de Dios, actuamos como dioses en cuerpo ajeno. Y a veces encontramos apoyo en una sociedad que cada día siente y suelta sus riendas de libertad hasta el punto que quién sabe a dónde va a ir a parar. Porque este tema del aborto cada vez se halla más eco en nuestra sociedad iberoamericana, donde replicamos supuestamente las sociedades más avanzadas, y uno se alarmaría la tasa de abortos que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde es totalmente legal, en donde la gente hace eso como cualquier operación estética. Lo triste es que tendrán que darle cuenta a Dios. Lo triste es que no piensan en las consecuencias. Y una de las consecuencias que indudablemente vamos a citar ahorita es el trauma posparto, que es evidente, que no es inescapable, que es como un duelo. Por estos días estoy de duelo por la muerte de mi padre, pero he notado que cada persona siente el duelo de una manera. Lo siento yo diferente a como lo siente mi madre y como lo sienten mis hermanos, y muy diferente a como lo sienten mis medios hermanos. Cada persona siente un duelo, pero lo siente un vacío y lo afecta. Y en este caso, este duelo o esta muerte causada de un ser que no ha nacido, pues obviamente tiene una consecuencia, y una consecuencia tremenda, que muchas veces no se mira, no se observa, que muchas veces se delega a una decisión caprichosa, quizás por no comprometer un futuro, a una decisión caprichosa quizás por el qué dirán, a una decisión caprichosa quizás porque se entorpece todos mis planes, y no se piensa en todas las consecuencias que puede tener, no solamente porque se mata un ser querido, un ser amado, sino que la segunda víctima no solamente es el bebé, sino la madre, que va a tener tremendos problemas psicológicos con este tipo de cosas. ¿Qué dice, hermano Oscar? Le escuché algo acerca de eso. Bueno, sí, lo primero que yo creo que sin el temor de equivocarme, que yo creo que todos los que estamos hoy día conectados estamos en contra del aborto. Yo creo que por principio hablemos cristiano y por principio hablemos del amor a la vida. Yo creo que todos acá estamos en contra del aborto, ¿verdad? Y como tú bien dices, hermano Ángel, hermano Néstor, de repente la gente que no es cristiana y que apela al aborto como una ley, como un derecho, no se sabe o no saben a lo que se arriesgan haciéndose un aborto, ¿verdad? Es como la moda, ¿no? Primero pido las cosas y después, bueno, voy a experimentar las cosas. Fíjate que yo esta mañana bajé un estudio de 4 expertas científicas norteamericanas, ya que tú mencionaste a los Estados Unidos. Y fíjate que acá es interesante, si ustedes me permiten leer, voy a leer solamente algunas, dice aquí, ¿cuáles son los aspectos negativos más significativos de aquellas mujeres que se hicieron el aborto? Fue hecho un estudio a 987 personas, mujeres abortadas. Fíjate que, ¿cuál es la opinión de ellas? Un 23% dice destruir una vida, pérdida de una vida o de vidas. Un 14% dice que ha vivido depresión. Un 14% además dice que vive la culpa y el remordimiento. Un 10% dice que viven con vergüenza. Un 9% vive con lamento, o sea, lamentan haber hecho lo que hicieron. Un 7% dice experimentan comportamientos autodestructivos como la promiscuidad,
autocastigo, malas decisiones. Un 7% dice que experimenta la baja autoestima. Un 7% además experimenta la ansiedad y el miedo. Y un 6% experimenta pensamientos suicidas, deseos de morir, autolesión, actitudes peligrosas y arriesgadas e intentos de suicidio. Ese fue un estudio, como yo dije, hecho por 4 mujeres, ¿verdad? 3 de ellas son, hablemos, cientistas y una doctora en filosofía, no cristianas, ¿verdad? Que de alguna manera quisieron ver o analizar en 950 mujeres que habían experimentado con el aborto. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros aquí de alguna otra manera? Y vamos a irlo mezclando también con las escrituras. ¿Qué es lo que queremos decir aquí en esta plataforma? No queremos hablar del aborto en sí, sino queremos hablar de las consecuencias, como tú decías, hermano Ángel, de las consecuencias de las decisiones que son irreversibles. Estos temas son irreversibles, ¿verdad? Son muy pocas las mujeres que de alguna manera pueden superar, a no ser con ayuda psicológica de pastillas y de drogas, puedan superar el trauma de post-aborto. En un principio, ¿verdad? Se tomaron decisiones apresuradas, ya sea por la presión social, por los padres o por el médico, ¿no? Creyendo o comprando esa mala influencia que dice que yo soy dueño de mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que quiera. Y en estricto rigor puede ser así, ¿verdad? Si hay una persona que se quiere practicar hoy día un aborto, pues nadie la puede detener, lo puede hacer. El punto es que después las consecuencias las vive sola, ¿verdad? Las consecuencias las vive sola. Y todo lo que yo acabo de leer, hablemos que son cifras científicamente comprobadas, ya que de repente dicen que los cristianos no hablamos mucho de cifras. Bueno, aquí estamos hablando de cifras científicamente comprobadas, ¿verdad? Y que es muy extenso este texto, y de repente sería bueno en algún momento compartirlo con los hermanos y las hermanas, ¿verdad? Porque hay detalles de cómo las mujeres proclaman haber experimentado esa aborto. Entonces esas cosas duelen, y estas cosas no se cuentan en el momento en que se ponen leyes y que la gente empieza a hablar tan libremente de este tema, ¿no es cierto? Estas cosas se ocultan. Estas situaciones, hablemos, de alguna manera se dejan bajo el tapete, ¿no? Como que barramos la mugre y levantamos la alfombra y la dejamos ahí, dejemos solamente la alfombra bonita arriba. Pero estas cosas, cuando hablemos de cosas de la vida, debemos tomar los temas, ¿verdad? Las dos caras de la moneda, como se dice. Los beneficios y las pérdidas. Los dolores y las angustias, ¿verdad? Sí, efectivamente, dice aquí el estudio, las mujeres se liberaron de ese niño que no querían tener. Sí, se liberaron y sintieron un peso menos, pero un peso físico. Pero se sumaron un gran peso, hablemos, existencial. Se sumaron un gran peso de vida, ¿no? Oscar, le escuché una frase al hermano Néstor que decía que queremos tapar un pecado con otro pecado. Correcto. ¿Fue así, hermano Néstor, que le escuché esa frase? Sí, así lo conversamos. Sí. Es la verdad que el aborto es un crimen. Es un crimen. Y a veces la gente dice, bueno, aquí hay causales para justificar el aborto. Entonces decía, por ejemplo, hay 3 causales en Chile, no sé si en otros países. Parece que, Ángel, tú me decías que también habían 3 causales. Sí, en Colombia la primera causal es si afecta la salud de la madre, la segunda si es por violación y la tercera es por malformación de la criatura que venga. Es la misma que tengo anotado acá. Entonces, por ejemplo, en una violación hay un crimen que se comete, se abusa de una persona en contra de su voluntad y a veces queda embarazada. Ese es un crimen. Pero luego, para tapar ese crimen, para querer borrar cualquier vestigio, cualquier señal de esa violación y de ese crimen, se comete otro crimen. Yo quiero decir lo siguiente. Estamos viendo las consecuencias, digamos, de orden moral, ético, pero también hay consecuencias de orden espiritual en esto. ¿Ya? Pero ya las veremos. Pero mire, hace unos años atrás, yo estaba en otro país predicando una serie una serie bíblica,
Y resulta que fuimos con un compañero mío a hacer esa serie, y después que terminamos de allí, ellos hacen, todos los años todos los fines de serie hacen un convivio, ya sabe él quién es, allí le llaman convivio. Y nos reunimos en una casa, mucha gente había cuando terminó la serie, y una jovencita se acercó a mí y me dijo, yo había hablado sobre este tema. Me dice, yo tengo este problema. ¿Cuál problema? Quiero hablar sobre ese problema. Y le digo, ¿cuál es? Entonces me dice, mire, resulta que yo hice un aborto. Y bueno, para hacer la historia larga, corta, su papá, su mamá y ella misma eran cristianos, todos, en el momento de hacer el aborto. Y ellos decidieron abortar. Entonces, las razones vendrán después. Pero el punto es que, ¿por qué queremos hablar de esto entre los cristianos? Porque a veces entre los cristianos, cuando no se dicen estas cosas, hay ignorancia y se cree que se está actuando bien. Se cree que se está actuando bien. Dice el texto de Hechos 20, verso 27, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y parte del consejo de Dios es conservar la vida. Dice, yo estaba leyendo ahí en Proverbios capítulo 6, en el verso 16, Proverbios 6, 16 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Una de las cosas que Dios abomina, que Dios aborrece, detesta, odia, son las manos derramadoras de sangre. Me ha tocado ver algunos videos siguiendo esta idea y es horroroso cómo los médicos, que según tengo entendido juran por conservar la vida, ¿ya? Y por luchar en pro de la vida, cómo despedazan ese ser inocente. Y a ese ser inocente que está allí adentro, lo condenan a la muerte, y al ser que cometió el crimen que produce ese embarazo, le dan una cárcel y lo alimentan y le pagan alojamiento, luz y todo los tipos de cosas, y no va más allá que estar encerrado. Entonces, veo yo que aquí hay un problema grande. Por eso los cristianos tenemos que aprender de estas cosas. Dios aborrece las manos derramadoras de sangre, y los médicos y las personas que practican el aborto no están bien delante de Dios, y las personas que quieren hacerse el aborto tampoco están bien delante de Dios. Yo estaba viendo que las mujeres que abortan generalmente lo hacen por conveniencia. Lo hacen por conveniencia. Con todos los abortos tiene el propósito, todos los abortos tienen el propósito de facilitar la vida de los adultos. Ese es el propósito. Una mujer embarazada puede pensar en muchas razones para escoger la muerte y para hacer el aborto en vez de la vida. Pero la mayoría de los casos de aborto podemos resumirlos todos en una sola razón: la conveniencia y la comodidad de los adultos, sin mirar la vida que está allí adentro. ¿O no es así, hermano Oscar? ¿O hermano Ángel? Bueno, sí, tal y cual como tú lo dices, ¿no? La verdad es que es una conveniencia más bien política de lo cual se está hablando hoy día, ¿no? Más que una conveniencia social. Fíjate que, ya que tú leíste algunos textos, el texto hablemos de Proverbios, aquí aparecen siempre opiniones, dice, pero si en la Biblia no se condena el aborto, no aparece ningún texto que diga, ¿verdad?, que se condene tajantemente el aborto. Y eso es una manipulación, ¿verdad?, de las escrituras, porque la Biblia tampoco condena, por ejemplo, textualmente el consumo de la cocaína, ¿no? Ni el consumo, ¿verdad?, del cigarrillo, ni del tabaco, ni ninguno de ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender? Bueno, la Biblia toma el aborto y todo tipo de esa acción como un homicidio, ¿verdad? Y la Biblia condena el homicidio.
Y cuando hablamos de homicidio, no tan solo estamos hablando de la condena del adulto, sino también de la muerte de un niño dentro del vientre de una madre. Por eso, por ejemplo, en Oseas capítulo 4, versículos del 1 y 2, dice ahí, oíd, dice palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. ¿Verdad? De alguna u otra manera, ¿verdad?, la palabra de Dios condena derechamente todo tipo de homicidio. Mateo capítulo 15, verso 19, hablando Cristo mismo dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces no podemos estar de alguna otra manera defendiendo un pecado como es el aborto, diciendo que es que ningún texto de la Biblia dice que Jesús hable textualmente, yo condeno el aborto, ¿verdad?, de niños. No, porque el Señor en su tremenda sabiduría está hablando de todo tipo de homicidio. Ahora, que el hombre le quiera cambiar la tipificación, ¿verdad?, al homicidio, al matar al niño dentro del vientre de una madre, ese es un problema más bien de corte humano. Fíjese que tal fue la manipulación, hermano Ángel, ¿verdad?, que ya al niño no le llaman niño, sino que le llaman feto, le llaman embrión. Es decir, es una cosa, ¿no es cierto?, entre comillas, aunque duele decirlo, es una cosa, ¿verdad?, que no tiene vida, lo que está dentro. Entonces, como es una cosa que no tiene vida, entonces usted lo puede sacar, ¿no es cierto? Esa es la manipulación del concepto. Entonces, cuando yo saco esa cosa que no tiene vida, entonces ya no es homicidio, es, ¿verdad?, una intervención quirúrgica. Es interesante lo que pasa, ¿no, hermano Ángel? Interesante ese punto que acabas de tocar, hermano. Y yo creo que ahí está el meollo de los puntos que hemos tocado hasta este momento. Cuando la falsa llamada ciencia, digo porque a veces avanza tanto que parece que fuéramos de para atrás, esta ciencia hace su máximo esfuerzo en despersonalizar la criatura que está dentro. Y la llaman feto o la llaman embrión, o bueno, le llaman de distintas maneras, pero ¿cómo le llama la Biblia? ¿Cómo le llama la Biblia a un feto, como ellos lo llaman, a un niño, como lo llama la Biblia? Yo le escuché un pasaje al hermano Néstor. ¿Cómo le llama la Biblia a un bebé que no ha nacido? Recuerda, hermano Néstor, está con silencio, está silenciado, hermano Néstor. Tiene que desmutar el... Ahí sí. Sí, señor. Le llama niño en el ¿Cómo? caso de... Claro, en el caso de Juan el Bautista, ¿no? ¿No le llama feto? Mire, hermano, ¿sabe qué? Yo estuve investigando sobre eso en los textos que hay de los manuscritos de la Biblia, y la palabra que aparece allí, aparece en feto, aparece embrión, aparece masa, cuerpo, aparece niño. El punto es que si usted le quita la palabra niño, entonces ya no suena tan humano. Sí. Ese es el punto. Entonces, saquémosle niño, pero yo sé que están hablando de lo mismo, pero eso tiene vida. Eso que tiene vida, porque como partimos al comienzo, en Zacarías 12, dice que Dios pone el espíritu en el hombre, ¿verdad? Y dice el capítulo 1 y el verso 2:26 del libro de Santiago, ¿qué cosa? Que como el cuerpo sin espíritu está muerto. O sea, para que algo nazca, crezca, se desarrolle, madure, salga a la vida, tiene que haber nacido primero. Yo creo, hace no sé, unos meses atrás, no, el año pasado estábamos en Cuba, estábamos con unos hermanos americanos ahí, norteamericanos, y yo les decía que el nacimiento no se produce cuando el niño nace a la vida pública, cuando la mamá lo pone ahí en los brazos del papá o lo tiene ella en ese momento. Yo creo que el nacimiento es cuando es engendrado. Allí es el nacimiento. Porque si no hay nacimiento, si no hay vida, no puede crecer. Entonces, hay un juego de cosas allí, ¿o no le parece, hermano?
Hermano Ángel. Claro que sí. Hay un juego, pero hay un intento de la sociedad por deshumanizar para que no le demos el valor que quizás la Biblia lo tiene. La Biblia habla de una vida dentro de una mujer que es coheredera, ¿no? De la vida. Claro. Yo creo que uno de los mejores ejemplos que hay de una mujer enfrentando tal situación, pues es nada más ni nada menos que María, ¿no? Sí, María, señor. la madre de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense la historia, imagínense por un solo momento la historia. Ella empieza a tener unas visiones, ve unos sueños y empieza, el sueño le dice que va a estar embarazada y está embarazada y ella dice, pero si yo no he conocido a nadie, ¿cómo así? Y la barriga empieza a crecer y el proceso empieza a crecer y empieza a crecer y quien está comprometido me va a dejar, no me van a creer. ¿Cuál sería la solución? La solución moderna de hoy, pleno siglo XXI, sería un aborto. Porque quién sabe qué van a hacer. ¿Quién sabe cómo van a hacer? No, un aborto sería lo mejor. Eso va a cambiar tus planes, va a cambiar tu vida. Pero esta mujer da un ejemplo de valor, da un ejemplo de firmeza, da un ejemplo de superación, de tener a Dios en la vida de uno y cómo logra, ¿no? Cómo logra salir adelante. Cuando uno habla de esto, uno dice, increíble, esta mujer que tan solo era seguramente una chica y superó semejante situación, semejante situación. Hoy en día la gente le tiene miedo a eso. Yo tengo una pequeña historia para contar. Cuando fui a adoptar, mis dos primeros hijos son adoptados, pero el mayor, gracias a Dios, lo recibí grande, ya 7 años. Pero el menor sí lo recibí de 3 días de nacido. Y hablé con la madre biológica de mi hijo y ella me decía, vea, yo no sé quién fue el padre. Yo no sé si lo dijo porque le tenía miedo a la mamá de ella o algo así. Y entonces, cuando yo acepté unos 3 meses antes de que el niño naciera, que yo lo iba a recibir, después me fui para la casa y empecé a sentir miedo. Dije, ¿y qué tal ese niño nazca enfermo? ¿Y qué tal ese niño nazca? Y después, ¿yo qué hago? ¿Será que lo recibo o no lo recibo? Y empezaron a bombardearme ideas ahí que no me dejaban estar en paz. La única forma de mantener en paz, dije, ya comprometí mi palabra, yo soy y quiero ese niño, názcame como me nazca. Curiosamente, ahora que tengo un bebé, pero esta vez, hijo mío, así como dice, sangre de mi sangre, antes de nacer me cogieron las mismas preguntas. ¿Será que está enfermo? ¿Será que van a hacer mal? ¿Será que no sé qué? Y esa zozobra lo lleva a uno a pensar, ¿será que hago esto? ¿Será que hago lo otro? Pero es la cobardía de enfrentar la vida. Si Dios te manda un bebé, Dios te lo manda. No, si fue producto de X o Y, hay muchas soluciones antes que el aborto. Hay hermanos que quieren adoptar. Hay lugares donde puedes dar aborto, puedes evitar el aborto y entrar en procesos de adopción o qué sé yo, pero la parte del aborto creo que es la peor de todas las decisiones y las consecuencias a sufrir son nefastas. Y lo peor de todo es que son consecuencias que termina viviendo la mujer casi, porque el hombre se desliga. Si no tuvo los pantalones para afrontar y decir, no, señor, vamos a ir y vamos a criar, no. Entonces se desliga de la responsabilidad y le deja ese problema y piensan que con sacar el niño de ahí, ya, se acabó el problema. Y resulta que comienzan esos complejos y entonces hay estrés y entonces hay sentimientos de odio a sí misma, entonces hay sentimientos de que he cometido lo peor que he cometido, que quizás nadie me perdone, que quizás nadie me quiere, y entonces empieza a cambiar la actitud de la persona en su propia existencia. Y he visto mujeres, jóvenes, adultas, con cargos de conciencia tremendos, porque en su juventud accedieron a esa idea facilista del aborto. Y se convierten en homicidas. Claro, se sienten lo que son, pero el problema es que no lo pensaron antes, no se dieron cuenta. Y entonces empieza la conciencia a dar duro, a dar duro, a dar duro, y no se entiende. Y más cuando no se entiende acerca del plan ni nada de esto, pues aún más se sumen en depresiones increíbles. Hermano, Sí, perdón, dale, termina.
No, no, ya. Ya. Tengo pocas palabras. El punto aquí es que hay una discusión a veces de entre los mismos cristianos. Un aborto en Chile, por estas tres causales, que una es la violación, otra la malformación del feto, el embrión, el cuerpo, la masa, el niño, o el riesgo de la vida de la madre. Son legales. Entonces, la ley lo autoriza. Entonces, yo no tengo mala conciencia por hacer esto. Ese es un buen punto que está Porque- tocando, hermano Néstor. Claro, porque la ley me lo permite. Pero yo quiero aclarar una cosa. Aquí está la ley de Dios sobre la ley de los hombres. Amén. La ley de Dios es superior a la ley de los hombres porque Dios es superior a los hombres. Y la ley de Dios es anterior a la ley de los hombres porque Dios es anterior a los hombres. Entonces, por sobre todas las cosas, debemos poner la ley de Dios. Ahora, cuando la gente hace esto, es decir, bueno, ya es legal. Y yo lo digo porque he escuchado de personas cristianas que tienen el deseo de servir a Dios, pero hasta mientras les conviene. Cuando se topan con un caso de esto, que son complicados de resolver, porque viene un hijo con una malformación, resulta que el niño no trae cerebro y nace. ¿Cómo lo vamos a dejar nacer? Mejor saquémoslo ya. ¿Quién les dio derecho a quitar la vida? Déjelo, es que va a morir a los 2 o 3 días, que muera solo. Pero no le quitemos la vida a nosotros, porque nos convertimos en homicidas. Como dijo el hermano Oscar ahí, y dice que uno dice el Apocalipsis capítulo 22, verso 15, dice, más los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y que hace mentira. Dentro de los que van a quedar fuera del reino de Dios en la eternidad están los homicidas. ¿Por qué? Porque Dios aborrece las manos que derraman sangre inocente. Un ser inocente es culpado de alguna forma por una violación o por cualquier cosa para luego justificar su muerte. ¿O no es así, hermano Oscar? Bueno, es así, ¿no? Yo creo que, bueno, la mayoría que ha visto la invitación que te mandamos para esta charla, si se puede decir, del aborto, se dieron cuenta de esa manito que salía de la guatita de la mamá y tocaba el dedo de un médico, de un cirujano. Bueno, esa es una historia bastante fuerte, ¿verdad? Porque es precisamente, era un médico, digo yo, porque ahora ya con lo que le pasó no va a volver a hacer lo que hacía, era un médico que practicaba abortos legales en Estados Unidos, y cuando estaba haciendo ese movimiento dice que sacó la mano al bebé y le tomó la mano, el dedo. Y salió esa foto. Y dice que quedó tan, hablemos, impresionado, ¿no? Cómo ese feto, cómo esa cosa, cómo ese embrión pudo haberle detenido el dedo, ¿verdad? Esa manito, ese dedo. Y a partir de ese momento, ese médico jamás ha hecho un aborto nuevamente y es contra aborto ahora, ¿no? Y bueno, porque la esencia básicamente, fíjese que el concepto fundamental de Dios, y tal y cual como le dijo el hermano Néstor, que la ley de Dios está por sobre los hombres, porque la base de la ley de Dios es la vida, no es la muerte. La base de la ley de Dios, Dios es vida, no es muerte. Y fíjate que en el libro de Génesis capítulo 2, en el versículo 7, hay un pasaje que siempre me ha llamado mucho la atención. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, vida, y fue el hombre un ser viviente. Fíjate que desde la creación, ¿verdad? Dios siempre, de alguna u otra manera, ha generado vida, no ha generado muerte. Por lo tanto, esa ley, ¿verdad?, que hoy día apoya la muerte de un ser inocente, de un niño, no viene de Dios, porque no es su esencia. Es más, Cristo vino a este mundo, se sacrificó en el madero de la cruz, ¿para qué? Para que tengamos vida, ¿o no? ¿Verdad? Dice que estamos muertos en pecados y delitos, y vino el Señor, se sacrificó y derramó su sangre para que tengamos vida.
Nunca ha hablado el Señor de la muerte, excepto aquellos, ¿verdad?, que se quieren sacrificar por el pecado, que no quieren aceptar a Cristo. Pero ahí está la puerta de la vida. Entonces, ¿cuál es ¿cómo se llama? ¿Cuál es la validez de todo esto? Ninguna, ¿verdad? Ninguna. Dios no valida esta situación. Dios no acepta la muerte de ese niño, ¿verdad? Y lo que haya que sufrir después y lo que vaya que pasar después, aquella persona que comete ese error, bueno, lo va a tener que llevar en su corazón. Fíjate que muchas bajo este estudio que yo le estaba leyendo, ¿verdad? Dice que muchas de las personas que practican el aborto, más de un 14%, dice que se quieren convertir al cristianismo después de convertirse en el aborto, ¿verdad? Andan buscando el perdón. Bueno, van a tener el perdón de Dios, pero las consecuencias del aborto no se va a borrar, ¿cierto? Andan buscando, ¿verdad?, poder ayudar a otras mujeres a recuperarse. Andan buscando hablar con otras mujeres para que no hagan el aborto. ¿Se da cuenta cómo se da vuelta la tortilla a partir de la experiencia? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué razón, verdad, las mujeres jóvenes o de cualquier edad tienen que experimentar esta situación? ¿Por qué se tienen que de alguna otra manera doler? ¿Por qué tienen que de alguna otra manera, verdad, llegar a ese nivel? Cuando Dios, su esencia y todo lo que ha hecho Dios ha sido para darnos vida y para que con esa vida seamos hombres y mujeres felices, abrazando la eternidad del Señor. ¿O no es así, hermanos? Sí, hermano. Quisiera hacer el último aporte, porque siempre habrá un contraste entre la ley de Dios y la ley que nos rige como seres humanos. Pero la Biblia dice que hay que seleccionar siempre la ley de Dios por encima de la ley de los hombres. En la Constitución colombiana hay por lo menos 17 causales de divorcio. En la ley de Dios no hay tantas. En la ley, a mí me interesó que en la ley, creo que es de la China continental, no hay, hay cárcel y pena perpetua para adulterio. Esa es la ley de allá. Aquí no, aquí le hacen fiesta a los adúlteros. O sea, las leyes cambian de acuerdo a las sociedades, pero la ley de Dios no cambia. Nosotros debemos sujetarnos a la ley del Señor. De aquí a mañana la ley cambiará y no pondrá solamente 3 causales, pondrá 17, 18 causales para un aborto. Bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Voy a someterme a la ley de Dios porque eso es lo que prima. No nos dejemos confundir y luchemos, hermano. Luchemos fuertemente. Hermanos, una de las... En los abortos hay 3 tipos de abortos. Uno que es accidental. Puede ocurrir un aborto por un caso accidental, puede otro por un natural, involuntario, y puede ser el otro intencional. Un aborto intencional provocado por el hombre. Si alguna mujer sufre un aborto, digamos, por accidente, no teniendo el ánimo, la voluntad y el deseo de hacerlo, yo creo que Dios no va a condenar eso. Yo creo que si alguna persona de repente se produce un aborto porque no puede sostener el bebé, pasa con muchas veces de muchas mujeres que 1, 2, 3 veces le pasa, y aunque se cuidan y se protegen, no ayudan, no les ayuda el cuerpo para poder sostener el bebé. Pero hay uno que es intencional, provocado por el hombre. Y ese tiene una condenación de parte de Dios, porque es un crimen cometido a conciencia, con premeditación y con alevosía, en forma alevosa, en forma premeditada, se produce ese aborto. Entonces, ese tiene una condena. A ver, las personas a veces piensan que, bueno, esto como está justificado por la ley de los hombres, no hay más problema. Sí hay un problema que es eterno. La gente dice, bueno, yo me arrepiento ya y pasó la cosa, ya lo hice, ya, ¿por qué voy a hacer? Pero eso no es así. Eso no es así. El arrepentimiento que realmente trae
salvación es aquel donde la persona que cometió el delito va a llorar, va a sufrir, va a sentir dolor en su alma, en su espíritu, en su ser interior por haberse convertido en un criminal o en una criminal. Estaba yo leyendo también, como el hermano Oscar y el hermano Ángel, algunos temas sobre, que hay muchos en la internet, y se da la historia de una mujer de 38 años que tenía 2 bebés en su barriga, en su vientre. Entonces, pero venía uno con síndrome de Down. Entonces digo, yo quiero abortar ese. Y bueno, hicieron todo, los médicos sacaron uno, pero después con los días se dieron cuenta que habían sacado el que estaba sano, no el que tenía síndrome de Down. Y la mujer vuelve de nuevo al hospital para abortar el otro. Al final mataron 2 en lugar de 1. Y no deberían haber matado a ninguno. Porque la persona dice, oh no, viene con malformación, viene con síndrome de Down, qué sé yo, y le va a pasar esto o lo otro. Déjenlo que salga. Déjenlo que venga a la vida. Y sacrifíquense por ese hijo. Y luchen por ese hijo. Y pongan todo su esfuerzo, toda su dedicación, todo su amor por ese hijo. Y si tiene que irse el niño a los 3, a los 5, a los 10 días, a los 15 días, que sea lo que Dios quiera. Pero que no se conviertan ellos en criminales, porque como está diciendo Oscar, como está diciendo Ángel, o sea, la conciencia después les remuerde el resto de su vida. Y tiene dos consecuencias. Cuando el aborto no cuenta con la aprobación de un gobierno, entonces puede ir a la cárcel. Pero como no cuenta nunca con la aprobación de Dios, no va a ir al cielo, va a ir al infierno. Entonces tiene unas consecuencias de orden moral, también de orden espiritual. No es recomendable en ninguna forma que las mujeres hagan un aborto. Y como dijo el hermano Ángel, o sea, el hombre se deshace del problema. ¿Sí? La mujer es la que queda con el problema allí. Para mí eso de parte de los hombres es un acto de cobardía, pero inmenso, inmenso. Entonces, yo creo que tenemos que ir considerando estos temas y tratarlos un poquito más dentro de la iglesia. Yo creo que los hermanos que predican tienen que ser valientes, tienen que tener el coraje, tienen que tener las agallas y pararse en el púlpito y predicar contra estas cosas, contra el crimen. Porque Dios está contra el crimen. El único que puede quitar la vida es el que da la vida, y ese es Dios. No tenemos el derecho de hacer aquello. Entonces, debemos predicar sobre estos temas que son inherentes, son propios de nosotros. El cristiano tiene que conocer, tiene que saber qué es lo que está haciendo, en qué se está jugando. Yo les conté la historia de una persona que me contó la historia directamente después de haber tratado este tema en la predicación. Pero hay muchos casos de cristianos que han hecho lo mismo, siendo cristianos. Sí. Entonces, yo creo que tenemos que frenar ahí la cosa, ¿o no, hermano Oscar? Bueno, es nuestra responsabilidad, ¿no? Nuestra responsabilidad el poder, de alguna u otra manera, comunicar. Al final, como siempre hemos dicho, la libertad es de cada uno, ¿no? Pero tenemos que hacerlo con conciencia. Después no le podemos estar echando la culpa a nadie de las acciones que nosotros hemos hecho. Por lo tanto, esta es una acción de la cual cada uno tiene que hacerse responsable. Digo cada uno porque tanto los hombres como las mujeres dentro de un contexto de aborto son culpables, ¿no? Son culpables. Desgraciadamente, la mujer sufre más porque tiene que sufrir toda esta situación. Y por último, hermano, mire, tenemos con mi señora un ejemplo de una colega que tuvo una niña que nació sin cerebelo. Sin cerebelo. Los médicos le dijeron, mire, esa niña no va a tener más de una semana de vida. Bueno, el otro día me enteré que cumplió 16 años. ¿Verdad? Y es la niña que ha hecho más feliz a ese matrimonio, en ese lugar. Entonces, como tú bien dices, hermano Néstor y hermano Ángel, nadie es dueño de lo que va a pasar, excepto Dios.
excepto Dios. ¿Verdad? Hermano Oscar, Ángel, para despedirse. Ya se nos llegó la hora. Ya, hermanitos, estaba acá muteado. Sí, ya se nos dio el tiempo. De antemano, pues agradecemos a todos los hermanos por participar en este conversatorio. Habrá mucho que decir, siempre habrá mucho que decir y habrá muchas preguntas, pero lo invitamos a que estudie con su Biblia en la mano, a que abra su Biblia con su predicador y pregunte todo lo que quiera, pero mire siempre, vaya un paso más allá, mire las consecuencias, porque consecuencias hay y son graves. Les agradecemos mucho la atención. Yo personalmente no me puedo quedar aquí para el set de preguntas que van a ver. Tengo la reunión de la congregación allí en Jumbo. Entonces ya me están timbrando. Les agradezco mucho. Adelante, A los hermano. que me quieran acompañar en la reunión de Jumbo, me escriben o le escriben al hermano Néstor y le replica el link. El link es el mismo de Oscar de Villamaría, sino que ya está abierto. Ok. Listo, Maestro. Dios me los bendiga. Hermanos, Gracias por su atención. Hermano. gracias a usted, hermano. Parece que nos pasamos inadvertidamente la oración al comienzo, ¿no? Estamos muy entusiasmados con la idea de hacer el tema, pero bueno, el hermano Oscar va a terminar con eso. Yo voy a terminar aquí con la transmisión de Facebook.